Diferencia distintos tipos de estructuras de sistema forzado de acuerdo a sus ventajas de cada cultivo. Diferencia tipos de estructuras de cultivo forzado y su necesidad de materiales. Seguimos con eso. Por lo tanto, hoy día vamos a ver tipos de invernaderos. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Ya? Nos queda materia hoy día, nos queda materia la próxima semana. Y la siguiente tiene la ropa. La prueba del 18 de abril, especial. 18 de abril. ¿Cómo así? 18 de abril. Es el 10 de octubre. Profe. Oh. No se escucha, se escucha mal. Y después cuando veo los videos. Si es ponerlo. Es un beneficio para todos. Tienen que tomar apuntes. Y todos lo ven, profe, todos los ven. Sí, pero es que no hay ninguna mala exposición por preguntarse por eso. Pero véanlo, ¿de dónde canal? Créame que sirven harto los videos. Cuando nadie pregunta y duda, ahí están los videos, ahí está la clase. Los chicos, ahí están los mismos chicos, pregúntale. No, pero se escucha como con eco de mucho volumen ambiente con el micrófono dirigido. ¿Y la Claudia se pone esa vuelta? Sí, me ha dicho que sí, que me espere, pero al final como que nunca... ¿Qué hago? Ahí. Se queda. ¿Y ahí sí se cae? No, no se cae. Me bajo mi Ah. Me bajo mi respuesta. Ah, ya, ok. Ya, silencio, por favor. Por favor, ya. Tipo de invernadero. Primer invernadero, tipo parral. ¿Cómo es este invernadero? Así. ¿Podemos hacer eso también o no? Tenemos que hacerlo todo. Termine de escuchar las ventajas y las desventajas y después me contesta. Primero, miren este invernadero. Este es un mono que sacado de internet. Miren las dimensiones que tiene. 50, obviamente aquí no es que sea un solo invernadero de ancho 40, son 4 naves que están conectadas de ancho de 10, pero miren su altura. Ya. ¿Qué pasa con la relación volumen-superficie con este? ¿Qué relación volumen-superficie tiene? Habría que sacarla. Habría que sacarla. Tiene 2 metros de alto. ¿Cuál es la relación volumen-superficie? ¿Cuántos metros cúbicos de aire tienes por cada metro cuadrado de suelo? 2, po. Si tenías altura de 2, ¿qué más aire tienes? 2, po. Claro, podría estar más buena. Ya, este invernadero dice, este tipo de invernadero se utiliza en zonas poco lluviosas. Ya, obviamente está claro por la forma de su techo. Aunque no es aconsejable su construcción. Esta estructura netamente son horizontales y verticales, nada más. Esa es la forma que tiene este invernadero. Miren, tiene ventajas. Sí, tiene ventajas. Economía de construcción. Es barato, es fácil de hacer. No es nada del otro mundo complicado hacerlo. Tiene una gran adaptabilidad a todas las geometrías de terreno. Tiene una mayor resistencia a viento, por un lado por el hecho de que es plano, no tiene techo arriba, el viento pasa más fácil por el lado de él. Pero vamos a ver que igual tiene vulnerabilidad a viento. También me puede desarmar el invernadero el viento. ¿Ya? Aprovecha el agua de lluvia. Eso es como que le buscaron alguna ventaja. Es claro, mira, se hacen pozas de agua cuando llueve, pero esa agua tú la puedes acumular y la guardas para poder utilizarla en épocas que no hay. Le buscaron. Y presenta una gran uniformidad luminosa, porque como es plano arriba, recibe el sol todo muy uniforme, entonces tiene una buena distribución de luz. En ese sentido, de lo que ingresa. ¿Qué pasa con las desventajas? Lo primero que dijimos, poco volumen de aire. ¿Ya? Porque el hecho de que es muy bajito.
Segundo, mala ventilación. Estamos hablando que en este caso estos invernaderos van a tener solo ventilaciones laterales, por lo tanto el viento entra, pero igual voy a tener acumulación de aire caliente cerca del techo. No la puedo sacar tan fácil. Y es muy difícil ponerle ventanas cenitales a este invernadero, por su forma, ¿ya? Rápido envejecimiento de la instalación. Si yo tengo un invernadero, ¿cuál es el plástico que primero tengo que cambiar? El de techo. Y aquí tengo una gran superficie de techo. Por lo tanto, se me quema muy rápido todo ese plástico. Por lo tanto, por eso dice rápido envejecimiento de la instalación. Poco o nada aconsejable en lugares lluviosos. Por lo tanto, en nuestro país, ¿dónde podría poner un invernadero de estos? Claro, en Arica. En Arica tienen muchos invernaderos de esta estructura. Arica tiene muchos invernaderos. Ellos no tienen lluvia, no tienen problema con estos invernaderos. Lo hacen un poquito más alto y ahí van arreglando la situación. Pero el resto del país... Pero al final, es que al final lo hacen por la estructura, porque es más fácil, es más barato, entonces al final tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos harto más radiación que lo que tienen ellos. Las temperaturas también nuestras son harto más altas que las que hay en el... Siempre tienen entre 18 y 20 grados, no tienen más, entonces no tienen problema tanto de ventilación tampoco de bajar temperatura. Entonces para ellos es mucho más fácil. Pero no es lo más aconsejado. Allá lo podrías hacer, pero no es lo más aconsejado. Peligro de hundimiento por bolsas de agua, de lluvia, que se forman obviamente en las láminas de plástico, lo que pasó en las fondas. ¿Vieron videos de las fondas que estaban todas llenas de bolsas de agua? Y yo vi hasta un caballero bailando debajo de un chorro de agua. En un video que había. Pero eso nos va a pasar con este invernadero que tiene su techo así, que se nos van a hacer bolsitas de agua. Peligro de destrucción de plástico y de la instalación, por eso decíamos, porque tiene vulnerabilidad a viento, igual se nos puede meter y sacar plástico. Difícil de mecanizar, en este caso, y difícil las labores de cultivo, porque adentro hay muchos postes. Para poder darle la estructura, adentro está lleno de postes y de anclajes con piedra, entonces se hace más complejo la parte de mecanización. Y lo último que tiene esto es que hablamos de poco estanco, acá se habla de un concepto que es estanqueidad, y el concepto de estanqueidad tiene que ver con hermeticidad. Este invernadero, para poder conectar los techos, al unirlos no quedan completamente herméticos. Por lo tanto, en esa parte no hermética, por un lado, si llueve, me entran gotitas de agua hacia adentro del invernadero, y me gotea y eso implica hongos. Y por otro lado, como no es hermético, el aire caliente se sale por entre medio de esas uniones. Entonces, ese problema que tiene no tiene una buena estanqueidad, no es una buena hermeticidad. Y eso me hace que me caiga gotas de agua hacia adentro y que se me salga el aire hacia afuera, el caliente. ¿Ya? Si se fijan, ¿es aconsejable este invernadero? No. Muy bien, Santi. El Parral, no lo hagan. No hagan su maqueta porque es el más fácil, pero no lo hagan. Pasamos a las capillas. Cuando hablamos de capilla, tenemos tres formas que podrían ser. Podría ser esto, podría ser esto, o podría ser esto. Estos dos son capillas simples. Solo que este es de un agua y este es de dos aguas. Porque es la caída del techo. Sí, esto es como casi como media agua, no sé. No sé por qué el concepto de media agua, porque al final es de una agua o de dos aguas. ¿Ya? Entonces en este caso, estos dos de acá son simples, y esto es lo que decimos acá. Los invernaderos de capilla simple tienen la techumbre formada por uno o por dos planos inclinados, que en este caso son sus techos, según sea de una o de dos aguas. ¿Qué tiene de ventaja este invernadero? Es fácil de construir, es barato, no tenemos problemas de eso. Si quisiéramos ponerle ventanas cenitales no es tan difícil, se puede hacer, pero en general cuando hacen este tipo de invernadero no le ponen ventanas cenitales, ¿ya? Por eso dice, es de fácil construcción, es de fácil conservación, se le puede poner cualquier material de cubierta. En este caso yo le podría poner un policarbonato, podría ponerle un plástico, a diferencia de los redondeados, que el policarbonato es más complejo ponerlo, porque obviamente son planchas así rectas. Lo que les decía, ventilación en este caso tienen por paredes. En este caso levanto las cortinas y se ventila por las paredes. Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de la lluvia, porque en este caso tengo pendiente para que caiga el agua, y permite la unión de varias naves en baterías. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de estos es una nave. Entonces lo que yo hago cuando los conecto
Tengo varias naves conectadas y esto es una batería. Eso es súper fácil de hacer. Pero ahí lo que se ahorra una pared. Ahorro paredes. Sí, sigue siendo tus techos, pero te ahorraste palos y te ahorraste plástico aquí en el medio. ¿Y la batería se puede hacer con esa Es más complejo. solo con estas dos? Esto sí, porque acá, si tú me decís voy a hacer solo de agua y que todas caigan para allá, entonces al final aquí tendré que tener otro invernadero que va a ser así. Lo podría hacer, pero vaya a tener igual esta parte de techo, entonces al final es como, no es muy común que veáis este tipo de invernadero. Es como más que nada para espacios más reducidos, cuando lo quería hacer como más, pero comercialmente no se ven ese tipo de invernadero. Pero ahí, en esa intersección que va así, no queda agua. No, le tienes que poner una estructura que logres evacuar el agua hacia el fondo. Como de PVC. No, tiene que ver con los plásticos, pero ahí va una unión. Antes en Pirque teníamos unos conectados, antes que llegaran estos nuevos que están, los chiquititos que están ahora llenos de agua, los dos primeros eran unas naves conectadas. Pero tienes que tener acá una forma que igual te dé una especie de mini pendiente para atrás para que el agua igual la evacúes. Eso se ponía un tubo. Es que no, o sea, es como los mismos que pones como en las casas también para que el agua salga, pero tiene que quedar muy bien sellado. Sí, ese es el punto, como canaleta, pero tiene que quedar muy bien sellado, porque el punto es cuando no te quede bien sellado, tenés las goteras hacia dentro del invernadero. ¿Ya? ¿Cuál es tu principal desventaja de este tipo de invernadero del capilla simple? Es la ventilación. ¿Por qué la principal desventaja? Porque yo acá, ¿qué va a pasar con mi aire caliente en verano? Bueno, y en toda época va a estar acá arriba. Pero cuando yo quiero ventilar y quiero bajar temperatura en este invernadero, me va a ser bastante difícil bajar la temperatura, porque voy a entrar aire por los laterales, pero el aire caliente va a estar acumulado ahí arriba. Pero eso podría ser la ventana. Eso me voy a preguntar. ¿Cómo está el Miki? ¿Cómo? ¿La parte de adelante por la entrada? ¿Por aquí? Sí. En algunos casos puedes modificar el hecho de que a veces tienes ventilación acá en los frontales. Pero eso te implica que tenés que tener muy bien la parte de la hermeticidad, si eso es lo que importa. Mientras más ventanas, más cosas tienes, tenés que tener cuidado después cuando las cierras, que te queden bien herméticas para que en la noche no tengáis escape del aire. Pero sí se pueden poner ventilación aquí en los frontales. Podéis tener para abrir y cerrar ahí. ¿Ah? Estás cantando cumpleaños feliz. ¿Ya? Entonces, se puede modificar, pero en este caso, cuando es el estricto capilla simple, que tiene solo ventilaciones laterales, mi principal problema es la ventilación, para poder bajar temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, buscando solución a esto y que siga manteniendo las mismas características de que es fácil de construir, que es barato, que puede evacuar el agua de lluvia, bla, 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 viene y aparece el doble capilla. Y el doble capilla lo que hace, que dice acá, se habla que son dos naves, es como que fueran dos naves de estas. Dos naves de capilla simple de un agua, que por eso dice que son yuxtapuestas porque se juntan. Una enfrente de la otra y te queda este invernadero de doble capilla, porque una es más chiquitita que la otra. Entonces, eso hace que esta sea una nave de un agua y esta sea otra nave de un agua, y se conectan. Y eso me da el invernadero doble capilla. Me deja que yo ventilo por los laterales y me deja que aquí arriba, esta estructura que está acá, es la lucarna por donde puedo evacuar el aire caliente. Eso va bien. Tiene cortina. Y puede tener incluso malla antiáfido. Los invernaderos que tienen producción de semillas le ponen malla antiáfido arriba, porque para que no se meta ningún... Sale el aire caliente porque tu aire caliente se va arriba, por peso, porque es más livianito. Recuerda, en las casas, ¿qué pasa cuando tú pones calefacción? El aire primero se calienta arriba empieza a estar calentito y de ahí empieza a calentar, a fraccionar hacia abajo. Cuando en las casas hay plantas y en la época de invierno, las plantas realmente están así. Porque al final ellas están en altura, colgaditas, en un rinconcito, no sé qué, y a ellos les llega el calor mucho antes que a uno que está más abajo. Entonces, el aire caliente tiene menos densidad, entonces el aire caliente siempre se va a ir arriba. Entonces, en este caso, como yo le tengo esa lucarna, la lucarna tiene cortina, la lucarna, pues decía, incluso a veces tiene malla antiáfido, sobre todo cuando estoy produciendo semillas dentro de los invernaderos, porque no quiero que se meta ninguna plaga que me pueda contaminar con virus. Entonces, pero eso es una cortina que se abre y se cierra, porque en la noche la tengo que cerrar.
¿Ya? Y eso se llama lucarna o ventilación cenital, porque es ventilación de techo. ¿Ya? Bueno, aquí hay una foto de un invernadero por dentro que es de doble capilla, ahí se ve la lucarna arriba. Este invernadero no está con polietileno, este podría ser vidrio, sería muy caro, o podría ser un invernadero con policarbonato, porque tiene muchos cuadraditos que son planchas. En ese caso esas estructuras son planchas pequeñas que se van poniendo y la estructura tiene que ser mucho más firme. Para vidrio, muy firme, vidrio es muy caro. Después tenemos los de túneles o semicilíndricos. Acá son los macrotúneles, ¿ya? Este se caracteriza por la forma de su cubierta y su estructura totalmente metálica. En general estos invernaderos hay gente que lo hace en sus casas, que lo hace de manera más económica y lo hacen con tubos de PVC. Pero la firmeza no es tanta. Entonces es muy fácil que se desarmen si cae una nieve, si viene un viento fuerte, adiós invernadero. Estos en general son metálicos, por eso dice que son de fácil construcción. Claro, uno paga el invernadero, vienen y te lo construyen. Es como una casa prefabricada. Listo, ahí está su casa, ahí está su invernadero. Entonces, por eso dice que es fácil construirlo. Obviamente por factores climáticos, por la capacidad que tiene, se ha ido extendiendo en algunas partes que se utiliza este tipo de invernadero. ¿Qué es lo que pasa? Como ventajas, dice es una estructura con pocos obstáculos dentro de su estructura, porque ustedes se fijaron, esa estructura donde nosotros estamos trabajando con sus microtúneles, no tiene ni un poste adentro, porque solamente el armado del arco y se cubre y adentro no hay ningún poste, por lo tanto adentro es súper fácil trabajar y ocupar todo el espacio, no tengo postes adentro, ¿ya? Tiene buena ventilación. Estos invernaderos se levantan las cortinas completamente, entonces se puede ventilar, o a veces estos invernaderos tienen en el techo un rodamiento que hace que el techo se abra como mariposa. Desde la mitadita para arriba se abre así y puedo abrir también ventanas cenitales. ¿Esos invernaderos también están en otro nivel? Después que terminen los tipos de invernadero, vamos a hablar de la orientación de los invernaderos. Ahí vamos a hablar para dónde va la micro. ¿Ya? Ahí vemos. Tiene una buena estanqueidad a la lluvia y al aire. ¿Por qué tiene una buena estanqueidad? Porque de hecho en este invernadero yo puedo poner un plástico completo. Entonces no tengo filtración ni del agua hacia adentro ni del aire caliente hacia afuera. Entonces tengo una buena hermeticidad en ese sentido. ¿Ya? Permite instalación de ventilación cenital, como les decía, obviamente a sotavento y facilita, como yo les decía, que pueda ser mecanizado, que se pueda abrir de forma incluso manual o automática. Tiene un buen reparto de la luminosidad al interior. Se dice que este tipo, la forma redondeada es la que mejor capta la luz del sol. Entonces, por eso tiene una buena, en este caso, receptividad de la gente. Y eso es lo que yo les decía, dice fácil instalación. ¡Wow! Pero es porque te lo arman. ¿Qué es lo que pasa con este invernadero? Si miramos el monito que teníamos ahí, decía que era una altura, tampoco da la relación volumen-superficie, dice que tiene una altura de 2 metros. Pero esos 2 metros van a estar en esta zona de acá, y de hecho para acá van a ir bajando. Y acá va a ser más bajito. Si yo soy productor comercial y quiero producir tomates, por ejemplo, pimentones, pepino, son plantas que van a llegar casi a 2 metros de altura. Por lo tanto, si yo quiero poner mis tomates, aquí van a estar perfectos, pero para acá ya perdí este espacio y no puedo poner plantas altas. Esa es la desventaja de el uso de los espacios. Si yo quiero producir lechuga, perfecto. No tengo ningún problema con este tipo de invernadero porque las lechugas van a ir acá chiquititas y voy a ocupar todo el invernadero. Cultivos bajos, no tengo problemas con este invernadero. Si yo lo quiero para mi casa, y en mi casa, que va a ser para mí, para autosustento, donde voy a producir todas mis hortalizas dentro del invernadero, también perfecto, porque voy a poner las hortalizas que lleguen en altura acá y distribuyo acá las chiquititas y va a ser perfecto para mí. Tiene buena distribución y todo perfecto. Pero si quiero solo un cultivo que es en altura, este invernadero no es el más recomendado. Pero en este caso también cabe en la categoría el macrotúnel que vimos de los cerezos. Lo que pasa es que eso era un macrotúnel, no, eso no era un invernadero, porque lo invernadero implica que tú tienes que tener la hermeticidad, eso no era hermético. No. Ellos mejoraban las temperaturas y de hecho ahora las querían tener, lo que ellos iban a poner sensores para poder abrir cuando acumularan mucha temperatura bajo los cerezos, pero ellos no tenían controladores de temperatura. Entonces cuando yo busco un invernadero estoy buscando manejarle la temperatura. Claro que la mayoría de las personas hacen invernáculos, que no manejan la temperatura, solo le mejoras, pero la idea es que sea lo más hermético posible, para que en la noche ese aire caliente que acumulaste durante el día te dure lo más posible durante la noche.
En el caso de los macrotúneles, no eran herméticos, pues. Tenían cortinas adelante, pero no eran herméticos. Eso obviamente ahí hay escape de aire en la noche, caliente. Pero a ellos no les interesaba, porque en invierno la planta está en receso. Claro. Y yo cuando hablo de hortalizas quiero producir todo el año. Y plantas que se hielan, por lo tanto en invierno no me sirve eso porque voy a perder mucho calor. ¿Te fijas? Lo que pasa es que ese era dijimos, tenemos microtúneles y macrotúneles. Los de ellos eran macrotúneles, ¿ya? Pero acá estamos hablando de invernaderos en forma de túnel o semicilíndrico, ¿ya? Entonces ventajas ya las vimos y la desventaja primero que son más caros, porque son metálicos, y eso ya hace que sean más caros que los de madera, y el aprovechamiento del espacio. Pero ahí obviamente también decimos, depende del cultivo que le pongamos adentro y cuál es el uso que le estamos dando, ¿ya? ¿Qué pasó? Vino alguien muy inteligente y dijo, pucha, perdemos espacio, pero es muy buena la captación de luz, entonces hagamos el túnel elevado. Le ponemos los bordes rectos y le mantenemos redondeado el techo. Mejoré la desventaja de acá del aprovechamiento del espacio y mantengo la buena captación de luz. Y ahí dejamos que estos tienen mucho mejor utilización de los espacios. Y estos también es fácil conectarlos. Y poner varias naves conectadas en baterías. Sí, pues los puedo pegar. También lo puedo hacer. Este no, po. ¿Cómo lo pego con otro redondito? Pegar, pero para que quede abierto por dentro o cada uno queda encapsulado. No, puedes, en general, muchas veces lo que les pones acá en medio, a veces es una malla antiáfido nomás. Porque para evitar que si te entró una plaga en uno, no se pase para el otro. Pero cuando los haces conectados, te ahorraste una hilera de postes y te ahorraste plástico. ¿Ya? Pero mira, acá te voy a mostrar eso. Yo te digo, ¿qué es mejor? ¿Los hago conectados o los hago separados o individuales? Si yo los tengo conectados, tengo mejor uso del espacio, porque no pierdo el espacio entre los invernaderos. ¿Puedo hacer más fácil la mecanización? Ahorro materiales. Pero si lo hago individuales, mi ventaja es que tengo mejor ventilación, mejor captación de luz, puedo aplicar fitosanitarios distintos y todo ordenado, y puedo hacer ambientes diferentes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es mejor? ¿Separados o conectados? ¿De qué? Si voy a producir uno en masa, sería el de arriba. Pero si voy a producir distintas variedades, o por ejemplo plantas, sería el de abajo. Ya, soy productor de tomate y quiero producir puro tomate. ¿Qué es mejor? De arriba. Conectados. Ya, perfecto. Quiero producir tomates y melones. De abajo. Porque no ocupan en el caso fitosanitario, si se llegase a pasar a la realidad cuando lo pico, por lo mismo que decía usted, por los bichitos, por las plagas. ¿Por qué? No, en invernadero los melones igual van a estar en tutorado. Los melones no van a ir rastreros. En invernadero igual van a estar en tutorado, igual que los tomates. Pero por eso si no es lo mismo todo. Como 1 metro y algo, porque ahí depende hasta donde tú lo dejas, porque vamos a ver después cuando podamos los melones llegan como a 1 metro y algo, porque los podo y los dejo chiquitos y me producen los melones a la misma altura. Lo necesitamos solo en una temporada, no es como no se justificaría tanto porque el tomate. Pero no quiere decir que van a estar los dos en la misma nave. Yo puedo tener una nave con tomate y una nave con melones. ¿Seguro? Ya, ¿y el melón y el tomate requieren temperaturas distintas? Son ambas hortalizas de estación cálida, son ambas hortalizas que requieren más de 10 grados dentro del invernadero para toda su producción. ¿Tienen los mismos requerimientos? ¿Ah? En invernadero no lo vaya a poner en esa fecha. En invernadero los vamos a poner en fecha, en este caso tiene que ver que el tomate o lo voy a estar trasplantando en enero o lo voy a estar trasplantando, o sea, en enero me va a empezar a producir como de abril en adelante y el otro tendría que estarlo trasplantando como en junio o julio para que me empiece a producir en los meses de septiembre, octubre, de ahí en adelante. Entonces Se justificaría
plantamos a diferentes fechas. Pero el melón lo vas a estar poniendo igual como en junio, julio, para estar cosechando en los meses para adelantar, po. Ya digo, no. Estoy hablando de dos especies, son especies distintas, pero tienen relativamente los mismos requerimientos. Por lo tanto, no tengo ningún problema en poner un invernadero con tomate y uno con melones al lado y uno con pimientos más acá. Entonces, cuando el reglamento sea similar, ¿Qué pasa si yo quiero poner un lilium y una rosa? No sabemos, nada de flores. ¿De dónde vienen las rosas? no sé del campo. Ya, ya, pero por lo que dice usted, si tienen diferencia en la forma. ¿De dónde vienen las rosas que le regalan a la polola, esas que compran en las Invernadero. No, pero no son de Chile. ¿No son chilenos? Holanda. ¿De dónde vienen los plátanos? Las rosas vienen de Colombia y de Ecuador. Son las rosas que llegan acá, esas rosas bonitas, rojas, grandes, porque son de climas tropicales, mucho más cálidos. ¿Dónde producimos la mayor cantidad de lilium nosotros? En el sur, porque requieren frío. Entonces son climas totalmente distintos. En ese caso, no los puedo poner en invernaderos conectados. ¿Por qué les doy estos ejemplos? ¿Y por qué les metí el melón y el tomate? Porque no es una cosa que diga, si yo voy a poner distintas especies, lo voy a poner individualizado. Si voy a poner la misma especie, lo hago conectado. No. Si voy a poner especies de distinto requerimiento, lo hago individualizado. Pero si son especies de igual requerimiento, los puedo poner conectados. No tiene que ver con la especie, tiene que ver con los requerimientos de las especies. Por eso les mezclé el tomate con el melón, para que vieran que no es porque es una especie distinta. Porque si le hubiera dicho tomate y pimiento, me habrían dicho, pero son de la misma familia. Sí, vamos juntos. Pero en este caso son familias distintas, pero sus requerimientos son similares. Por lo tanto, los puedo poner en invernaderos conectados. ¿Hay como una competencia por los nutrientes? No, porque tú vas a tener una nave, por ejemplo, con tomate, una nave con melones, y esta otra nave, no sé, pues le voy a poner pimiento, sandía, berenjena. Pero lo hago por naves. Pero no van a competir por los requerimientos. Acá cuando hablo de requerimientos, estoy hablando de requerimientos principalmente de temperatura, de clima. Porque cuando tú lo haces individuales, es para poder generar un clima único dentro de ese invernadero. Entonces, si yo lo hago individual, es porque voy a tener especies que tienen distinto clima, que tal vez este invernadero va a estar a 20 grados, el otro va a estar a 10 grados, otro va a tener, no sé, 25 grados, y voy a estar trabajando con temperaturas distintas. Pero en el caso de un tomate y un melón, si tengo el invernadero a 20 grados, los dos se ven beneficiados. No tengo problema en eso de que estén dos naves pegadas porque van a tener la misma temperatura. Con esos requerimientos es lo que nos referimos, ¿ya? Si comparamos estructuras entre un invernadero de madera y un invernadero metálico, ambos son resistentes. Tanto un invernadero metálico como uno de madera, ambos son resistentes. La diferencia está que la madera es más ancha, por lo tanto es más voluminosa y por lo tanto provoca más sombreamiento que uno de metal. Ahí hay una diferencia. Pero en los metálicos, últimamente, ¿qué es lo que se ha visto? Como los fierros, que son de acero galvanizado o de aluminio, en verano, cuando hacen 35 grados, que hacen 38 grados en verano, los fierros se calientan. Y en algunos casos esos fierros han llegado a quemar el plástico del techo. Y adiós techo. Entonces se acabó el invernadero, adiós inversión. Entonces lo que han ido haciendo ahora, o pintan estos fierros de blanco para que bajen temperatura, o le ponen estas cositas como los tallarines que usan los niñitos chicos en las piscinas, que forran los fierros. ¿Han visto? De repente hay cañerías de agua que también se les pone para que no se caliente el agua, está muy arriba, se les pone como estos forritos a las cañerías de agua para que el agua no llegue tan caliente a las casas. Y también para que en invierno no se congelen. Entonces es como un aislante. Entonces esto también se ha hecho en los invernaderos, ponerle aislante sobre todo a los fierros de techo para evitar que quemen los plásticos. Sí, es como una goma emo, un especial de eso, pero es para forrar. Entonces, parece que lo dijo aquí, no sé si los plásticos de los invernaderos cuando se desechan se reciclan o es basura nomás. Hay empresas, por ejemplo, por lo menos en Pirque hay una empresa que viene y los retira, pero te cobran por hacerlo. Porque al final, igual tú no los vas a cambiar todos los años. En general, mínimo son 2 años que debería durarte un plástico de invernadero. Mínimo 2 temporadas. Entonces, pero en general, cuando tú quieres que alguien te lo recicle, te cobran por ir a buscarlo. No es que lo hagan de gratis. En la salida que tuvimos, todos
Sí, pero el punto... plástico de una sola temporada. ¿Ya? Eso, Lo que pasa es que los microtúneles, en general los túneles que ustedes hicieron son plásticos de una temporada. Yo creo que acá también es por la inversión que ellos hacen, pero en general de repente tenéis plástico de mucho más de 2 temporadas. El invernadero que está en Pirque lleva como 6-7 años y nunca se le ha cambiado el techo. porque él dijo que se justificaba que la producción Te justificaba cambiarlo todos los años. poder cambiarlo todos los años. Y el aumento de producción también, pero acá en Pirque no. Es que un invernadero tú quieres producir todo el año y quieres que te dure mucho tiempo, porque el principal gasto empieza a ser cambio de plástico. Y si tú te fijas, muchos productores de invernadero, sobre todo estos que se ganan proyectos, se ganan el proyecto, arman su invernadero, producen una temporada y ellos se gastan las lucas y cuando viene después el cambio plástico, quedan las estructuras botadas y sin nada. Porque no guardan las luquitas para poder cambiar el plástico en las siguientes 2 temporadas después. Entonces eso es súper importante y es un costo. La madera me va a durar mientras yo le ponga preservantes químicos, que le ponga ahí para evitar que se pudra, igual me va a tener una durabilidad bastante buena, ¿ya? Es más barato y es más fácil de fabricar. Usted puede decir, hágalo usted mismo, sí, lo podemos hacer nosotros bastante fácil, clavando palitos, clavando tablas, lo podemos hacer. Pero el galvanizado hay que tener otros conocimientos más para poder trabajar con fierro, para decir, lo voy a hacer yo en mi casa, uno galvanizado. ¿Ah? Y las conexiones y todas las cosas. Por eso estos salen fácil porque lo compras listo, te lo arman. No sé cómo conectaría la madera como la isla firmeza. Es complejo. Es complejo. Ya, vamos a ver largos, anchos y alturas. En el caso de los invernaderos. Estas dimensiones van a ser variables y obviamente depende de la necesidad de recursos del productor, de los largos, en el caso de los de madera, de los largos de la madera. Con eso uno va jugando con estas medidas. Si vamos a los largos, va a depender primero la eficiencia del manejo de los sistemas de calentamiento. Mientras más grande sea mi invernadero, mayor potencia tiene que tener un calefactor o todo lo que vamos a poner después en calefacción. Entonces va a depender de cómo yo puedo manejar eso, qué tan largo voy a hacer mi invernadero. De la humedad que se genere dentro del invernadero y obviamente eso va ligado con la ventilación. De la capacidad de manejar todo mi sistema de riego, caudales, potencia de bomba y todo lo que va a tener que tener también para poder regar los invernaderos. Por lo tanto, cuando yo hablo de un invernadero chico, hablando a nivel comercial, las medidas del largo son de 30 a 40 metros. Y eso es un invernadero chico. De ahí para arriba. ¿Puedo llegar hasta 100 metros de largo? Sí, puedo llegar hasta 100 metros de largo. No, es que yo he visto invernaderos de 100 metros de largo y no tienen ningún problema. ¿Qué pasa con los anchos? Los anchos generalmente van entre 6 y 9 metros. Esos son los anchos. Los de madera, ¿qué ancho tenía el que midieron en Pirque? ¿Qué ancho tenía el invernadero que midieron en Pirque, el chiquitito del fondo? Vamos a hacer de 3. 6. ¿El ancho? No, del de madera. 6 metros de ancho. ¿Por qué los de madera generalmente son de 6 metros de ancho? ¿Cuál es el largo de las tablas? 320. Entonces hago el invernadero de 6 porque así puedo conectar las tablas que sean 3 para acá y 3 para acá. De 3,20, porque las tablas son de 3 metros 20. Y la distancia de los postes en general también van a 3 metros, porque la tabla es de 3,20 y puedo ir conectando una con la otra y voy haciendo el suple de las tablas. No hay que cortar, pues, te van quedando justos. Entonces, por eso los invernaderos de madera generalmente van a ser de 6 metros de ancho. Los de metálico pueden llegar a 9, incluso algunos los podrían encontrar de ancho de 10. Pero es más raro, pero entre eso se mueven los anchos de los invernaderos. Si ustedes en algún momento dicen, pero es que yo quiero construir 15 metros de invernadero, mejor arma 2 naves, pero no va a haber un invernadero de 15 metros de ancho. Porque generalmente el examen de esta asignatura, yo les doy, usted tiene que producir 3.500 plantas de melón. Dígame las medidas del invernadero que va a construir y dígame cuántas naves va a construir. Algunos de repente me arman una nave que me quepan las 3.500 plantas adentro. No. Uno lo que tiene que hacer es construir el invernadero, ver cuántas plantas le caben y ver cuántas naves tiene que construir. Porque no puede hacer un invernadero de 20 metros de ancho.
o un invernadero de 15, no. Las medidas son eso, entre 6 y 9. Entonces, cuando uno tiene ese planteamiento, mira, quiero producir 5.000 plantas de tomate, ya, primero construyo mi invernadero, veo cuántas plantas me caben, y ahí digo cuántas naves de invernaderos tendría que hacer para poder producir toda esa cantidad de tomate. ¿Ya? Ay, tendría que quiero sacar la plantación. O sea, tú primero construyes tu invernadero, y después ves cuánto te cabe adentro. Porque tú tienes que ver que tu invernadero quede firme y que quede bien construido, primero. Y después ves cuántas plantas te caben adentro. Por eso también dice, está determinado por las medidas del plástico para que sea fácil de colocar, por la densidad de plantas adentro, el sistema de riego y todo lo que es materiales y firmeza. Eso me dependen mis anchos de los invernaderos. Y lo último tiene que ver con la altura. Y la altura, nosotros decimos, la mayoría de los cultivos no llegan más allá de 3,5 metros. No van a necesitar más de 3,5 metros porque los cultivos llegan a 2. Entonces no pienso tampoco en invernaderos tan grandes. Tengo que ver también por aspectos técnicos de disminuir humedad y mejorar todo lo que tiene que ver con ventilación. En general, los invernaderos tipo capilla, sus laterales van entre 1,80 m y 2,40 m. Porque también tiene que ver con los palos, porque los polines también son caros. Entonces al final, si yo estoy hablando que tengo un polín de 2,40 m que voy a utilizar para mi invernadero, quiere decir que el poste que tengo que comprar es de 3 metros. Porque por lo menos tienen que haber 60 centímetros enterrados bajo suelo. Entonces, por eso, obviamente, nunca voy a hacer más un lateral de 3 metros en uno de madera. No. No voy a poner un 3 metros en el de madera. El de madera nomás llega a 2,40 metros. No llega más que eso. Se puede, pero sería más caro. Es que te va a complicar toda la estructura. Porque si en los laterales tenéis 3 metros, ¿de cuánta altura tiene que ser el que tenéis en el centro? Como 5 metros, como un polín de 5 metros. Y entonces ahí empezáis que el polín mientras más largo también es más caro. ¿Ya? El túnel elevado en general van de 2,5 metros a 3 metros. Porque como son de fierros, eso sí lo hacen entre 2,5 metros a 3 metros. Algo súper importante es el ángulo de inclinación del techo. Y aquí jugamos con esto, con los ángulos de inclinación. El ángulo de techo no puede ser menor a 30 grados. ¿Por qué no puede ser menor a 30 grados? Porque voy a tener problemas primero para que escurra el agua de lluvia. Y segundo, las gotitas que se condensan en la noche, si yo tengo poca inclinación, no van a escurrir hacia la orilla, porque yo le doy la inclinación, van a juntarse y van a ir escurriendo. Pero si no, van a juntarse como en pedacitos y van a gotear directamente en tu cultivo. Y eso implica hongo seguro. Entonces, por eso no puedo tener menos de 30 en la inclinación de mi techo. Y por otro lado, no le puedo dar más de 60. ¿Y por qué no le puedo dar más de 60? Porque tengo que tener en cuenta que cuando yo le doy al techo una inclinación de más de 60, los rayos del sol que llegan, en vez de entrar completamente hacia el otro lado, van a reflejarse en un gran porcentaje. Eso es hasta 45. Hasta 60. Que se llama, porque digo, el techo es hasta 45. No, hasta 60. No puede ser mayor a 60. Está ahí entre 30 y 60 es la inclinación del ángulo del techo. ¿Ya? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo calculo yo la pendiente? Para saber qué pendiente tiene mi techo de mi invernadero, se toma la altura máxima, se le resta la altura mínima y todo eso se divide por el ancho del invernadero dividido en 2. Si miramos el invernadero que ustedes, el que tenían en la tarea el lunes o el martes, ¿qué alturas tenía? Sí, el doble capilla. Porque ¿ya? Y 2,2 acá. Ahí tengo las dos medidas que necesito para poder calcular la pendiente. ¿Y el ancho era? 6. Entonces, mi pendiente, ¿cuánto era? 3,5 menos 2,2 y todo eso dividido, 6 dividido en 2. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? 0,43. Eso quiere decir que mi pendiente tiene un 43%. Acá las indicaciones me hablan en grados. ¿Cómo paso de porcentaje a grados? Con esto que dice acá. Un grado es lo mismo que 1,75%. O un 1% es 0,35 grados. Entonces, ¿qué hago? Regla de 3. Si un grado es igual a 1,75, ¿cuántos grados tengo con 43%? ¿Cuánto tengo?
¿Cuánto dio? 43 dividido en 1,75. Sí, porque es 1 por 43 dividido. 24,7. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó con esas pendientes? Está muy bajita. Debería ser un poquito más alto, un poquitito más de inclinación, para poder que esto llegara a 30. Y eso quiere decir que el de abajo va a estar con menos inclinación. Este de acá. Porque tenía una altura de 3. Va a ser 3 menos 2,2 dividido en 3. Entonces, con esto yo puedo jugar un poco también con las alturas de los techos, para que me dé la inclinación que yo estoy buscando del techo, para que cumpla lo que necesito en mi invernadero. Esos datos de ese ejercicio que están ahí son datos que yo los inventé así nomás. Listo, para que calcular relación volumen-superficie del plástico. Pero si yo quiero construir ese invernadero no me está cumpliendo, en este caso, con las pendientes de los techos. Pero, profe, Es así, las dos logran llegar al 30%. Las dos tienen que llegar. Las dos. Lo que pasa es que ahí también juegas con que tu lucarna siempre es entre 40 y 50%, 50 centímetros, 40 y 50. Eso es la lucarna, no tiene mayor, la ventana de arriba. Entre 40 y 50 centímetros, eso es lo que lleva la lucarna. ¿Ya? Pero con eso yo voy a jugar con las alturas de los techos y con las pendientes. No le voy a poner este cálculo en la prueba. Así. Esto lo van a necesitar ustedes para poder hacer la maqueta. Para eso lo necesitan. Profe, y hablando de eso, hay ¿qué fecha? Porque tenemos una fecha para la maqueta, pero no sé si la Era 7 y 8 de maqueta, pero yo creo que se va a Yo dije la voy a correr 1 o 2 semanas, tengo que ver porque están recién viendo esto. Ahora ustedes tienen que empezar a trabajar con la maqueta. Y eso implica que es en 2 semanas más. Yo lo voy a dejar, no sé si tengo que ver bien, voy a revisar bien los programas el fin de semana para poder correrla 1 o 2 semanas más, para que tengan más tiempo para trabajar armando la maqueta. Profe, y yo igual he faltado algunas clases, entonces no sé si en algún momento usted dio como las especificaciones que hay que hacer o solo se habló de una maqueta. Entonces Solo se habló de una maqueta. habrá una instancia para que nos pueda decir así como la maqueta se trata de esto, quiero ver así como los puntos para empezar a hacerla desde ya. O sea, lo que pasa es yo lo que les he dicho, los puntos sí se los he dicho, solo que no está por escrito ni está puesto en el ABA. Les dije, lo que van a tener que hacer ustedes ahora es la estructura. Lo que tienen que hacer tienen que hacer la estructura de su invernadero y el material de cubierta. Por ahora, porque el segundo semestre la vais a utilizar para ponerla dentro de un cultivo y para ponerle todos los acondicionamientos de temperatura, de humedad, todo lo que queráis manejarle a ese invernadero. Por ahora es solamente el esqueleto y está cubierto con el material de cubierta. Por lo tanto, ahora ustedes tienen que decidir qué tipo de invernadero es el que quieren hacer, de todos los que vimos hoy día, si van a hacer un parral, un capilla simple, un doble capilla, un túnel o un túnel elevado. Pero lo tienen que hacer pensando en qué cultivo le van a querer poner el segundo semestre, porque ustedes van a tomar esa decisión, no la voy a tomar yo. Entonces ya, mire, el segundo semestre nosotros queremos producir este cultivo, entonces este invernadero debería ser el que más nos acomoda. Porque si quieren producir tomate, no van a hacer un tipo túnel. Porque después el segundo semestre va a ser súper complejo justificar el tomate dentro de ese invernadero. Cuando habla de segundo semestre se refiere O sea, no, pero segunda unidad, la unidad que viene. Dije segundo semestre, no, la unidad que viene. La unidad que viene con manejo de clima dentro de los invernaderos. Entonces en esa unidad ustedes van a tener que complementar la maqueta para presentar el proyecto completo al final del semestre. yo lo hice y yo cambio la altura máxima, lo cambio a 4, ahí me da 34%. Sí, pero hay que tener ojo también porque al final vais a tener 2 metros de acá y 2 metros de arriba, igual es harto. Por eso hay que ir jugando, ojalá sea 30. Un poquito más bajo, porque al final el palo que hay que usar aquí va a ser altísimo también. Pero más los 60 de enterrarlo. Sí, por eso hay que jugar con eso. Ya tenemos los tipos de invernadero, ya tienen las medidas de los invernaderos. Ahora, ¿dónde van a poner el invernadero? ¿En tu casa? Muy bien. Ya. Lo primero que tiene que haber es que el suelo esté nivelado.
Donde ustedes van a poner su invernadero, lo primero que tienen que tener es que el suelo esté parejo para poder empezar a construir. ¿Por qué? Porque voy a partida para que sea más fácil la construcción y también para que evitar aposamientos dentro del invernadero, que eso van a ser focos de enfermedades. ¿Ya? Segunda cosa, tengo que ver cómo voy a orientar mi invernadero. ¿Qué dice ahí? Depende del cultivo, depende de la topografía, depende de los vientos. Y depende de la captación de luz. ¿Los de Pirque? Los de Pirque, sí. Hay dos cosas. Cuando hablamos de orientación, el invernadero tiene dos cosas que ver. Por un lado, el viento y por otro lado, la luz del sol. ¿Ya? Cuando hablamos de la orientación del viento, dice que si yo tengo viento de acá, el invernadero debería orientarse así, para que el viento llegara a los frontales. ¿Ya? Esa es la forma. Porque si yo lo pongo así y viene el viento de acá, dice que esta no es la forma de orientar. Eso dice según el viento. Debería dar en los frontales. Yo les pregunto a ustedes, por otro lado, si lo miramos con la luz del sol, ¿cuál debería ser la forma que orientemos los invernaderos? ¿De norte-sur o de este-oeste? ¿Por qué? Porque así están en Pirque. No. Porque desde la cordillera sale el sol desde el este y pasa sobre el invernadero al oeste. Entonces le llega calor todo el día. Ya, y al otro no le llega calor todo el día. De hecho, la pizarra está bien. El norte siempre se pone hacia arriba. Cuando uno hace de norte-sur, el norte siempre se pone hacia arriba. No sé, pero siempre se pone hacia arriba. Cuando uno hace los puntos cardinales, el norte siempre lo ponía hacia arriba. Pero que eso no es también. Pero yo estoy preguntando, es que según el viento, esta es la forma. Pero según la luz, yo estoy preguntando, ¿cuál es la forma mejor? Según la luz, ¿es así o así? Para que capte mejor la luz. Para evitar sombreamientos. Tu hilera siempre va a ir a lo largo del invernadero. Sí, perderías mucho espacio si lo pones así en chiquitito. Si tú la hilera la querés poner así, estáis perdiendo demasiado espacio. La hilera siempre va a ir así. Lo más caro dentro de un invernadero es el espacio dentro. Por lo tanto, tienes que aprovecharlo al máximo. Si tú haces hileras así, estás perdiendo mucho espacio. Porque en el mismo sentido que ¿Pero por qué? porque ahora es más sol de lo que tenía. Así tenemos sol, así tenemos cubierta completa. Es que no tiene que ver con el sol, tiene que ver con el sombreamiento. No es que capte más luz, no, es que sombrea menos al otro. Ahorita me dicen, es que los frutales van así. Claro, van así porque así el frutal del lado sombrea menos al que sigue. Si yo pongo el invernadero en este sentido, como decían, el sol sale aquí y se esconde allá. Pero el punto está que yo en el invernadero de madera tengo tablas en las cumbreras, tengo tablas acá, tablas que me provocan sombreamiento. Si yo tengo el sol así, esta tabla va a haber un sector del invernadero que va a tener sombreamiento todo el día. Y la tabla de acá me va a provocar otro sombreamiento todo el día a unas hileras del cultivo adentro. Por lo tanto, dentro de mi invernadero voy a tener plantas que van a haber crecido súper bien porque les llegó todo el día solcito y esta otra que les llegó sombra todo el día no van a crecer. Voy a tener crecimiento desuniforme. Si lo pongo así, es la misma historia. El sol sale de este a oeste, pero cuando el sol está acá, yo tengo sombras acá. Y a medida que el sol se mueve para allá, las sombras se mueven para este otro lado. Tengo sombreamiento, pero es un sombreamiento uniforme, que se mueve durante el día, por lo tanto no tengo plantas que estén todo el día sombreadas. Entonces, si es respecto a la luz, el invernadero siempre tiene que ser de norte a sur. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo tengo que orientar de norte a sur y tengo viento del oeste como lo que pasa en Pirque? ¿Quién gana?
¿Gana la luz o el viento? ¿Quién me determina? ¿Por qué? Porque no tengo la luz tiene más poder que el viento. ¿Tiene más poder? No sé, el viento no alumbra. El viento no alumbra. Si yo digo, pucha, tengo mucho viento y el viento me dice que lo tengo que construir así, por lo tanto lo voy a poner este-oeste para evitar tener problemas con el viento, voy a tener problemas de luminosidad y voy a tener que invertir en luz artificial y es muy caro. Si yo digo, no, la luz me prioriza, por lo tanto lo pongo norte-sur, pero tengo viento de acá y es un viento que de repente es bastante fuerte, tengo una solución súper fácil. Le pongo una cortina cortaviento acá y es mucho más barato que cambiar la luminosidad dentro del invernadero. El semestre pasado, no, el año pasado, conocí un productor en Melipilla que tiene lechuga hidropónica en sistema NFT en pisos. Él dijo, cuando empezaron a construir su invernadero, él pagó para que le construyeran los invernaderos metálicos, bla, bla, bla. Se le murió un familiar en el sur y tuvo que viajar con la señora y los maestros quedaron trabajando construyendo los invernaderos en su casa. Para los maestros fue súper fácil, que era mucho más fácil instalar el invernadero este-oeste porque norte-sur les complicaba no sé qué cosa. Cuando él volvió del funeral, estaban las dos naves instaladas de este a oeste. No había nada que hacer porque ya no los podían mover. El punto es que él hoy en día tiene problemas con la luminosidad entre su invernadero. Hay sectores donde, por ejemplo, él tiene 3 tubos de NFT por cada lado de sus hileras y tiene como 3 pisos para arriba. Hay pisos donde él tiene que poner solo 2 líneas porque si no las lechugas se sombrean y no crecen. Ahí tiene que ver especies que son de menos luminosidad y ponen en ese lado las especies menos y en este otro lado las especies que requieren más luz. Entonces ha tenido que jugar con adaptaciones para poder solucionar el problema de que le pusieron los invernaderos de este a oeste. Eso tiene que ver igual si en nuestro país hasta más o menos hasta Osorno. De Osorno para abajo la luz llega distinto, entonces ahí ya no está en norte-sur, ahí pueden modificar tus invernaderos. Pero en la parte acá central es siempre norte-sur. Siempre gana la luz es la importante. Por lo tanto, si a ustedes le dicen, ¿cómo pongo mi invernadero? Norte-sur. No la piense más, norte-sur. Eso es lo que tienen que decir. Algo más importante también que tienen que ver, si ustedes quieren vender lo que van a producir, que vean a dónde lo van a vender. Que tengan mercados cercanos, que sea menos costo de transporte, menos pérdida de producto. Tienen que buscar dónde quieren vender su nicho de mercado, ¿ya? Si van a producir directamente en el suelo, que no tenga piedras, que no tenga maleza, que tenga tierra fértil. Pero si voy a hacer hidroponía, me da lo mismo lo que hay abajo en el suelo. Porque pueden haber puras piedras y me da lo mismo porque yo no voy a usar el suelo. Entonces ahí también va a depender esto del suelo, si es que voy a producir directamente acá o voy a hacer un sistema hidropónico. Yo lo que estuve viendo que antes de instalar quemaban el suelo. Ya, pero eso no es muy... No, quemaban el suelo. Quemáis toda la capa superficial, quemáis un montón de nutrientes. Eso no es muy recomendado. No. Ya, acá está lo que yo les decía de los vientos. Que acá, en general, igual que mi monito de allá, esta es la forma que no, y así es la forma que dice que sí el viento. Pero lo que dice aquí, ¿por qué aquí dice sí? Porque ¿qué pasa si el viento viene de acá? Mi invernadero quedó en esta orientación, la lucarna tiene que estar al otro lado. Igual como la apertura de los microtúneles. Si el viento viene del oeste, la lucarna queda en el este. Porque si no te entra de golpe y te levanta el techo. Te saca todo el techo para el otro lado. Entonces tiene que estar la lucarna en la apertura hacia el otro lado de la dirección del viento. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía de la cortina cortaviento? Decía que si yo tengo, por ejemplo, un invernadero, que mide, por ejemplo, vamos a decir que mi invernadero mide 3 metros de alto, para que me sea más fácil el cálculo. La cortina cortaviento tiene que ir 3 a 5 veces la altura del invernadero de distancia. Por lo tanto, mi cortina cortaviento va a ir entre 9 y 15 metros de distancia. Y lo otro que dice, que la cortina que yo pongo acá tiene que ser más alta que el invernadero, porque de esa manera cuando el viento viene de acá pasa así y no me alcanza a hacer daño a mi invernadero.
Entonces eso es lo que se dice cuando ustedes quieren instalar una cortina de cortaviento. Tiene que estar a una distancia 3 a 5 veces de la altura del invernadero y tiene que ser a una estructura más alta que la altura que tenga mi invernadero para que el viento pase así. A 9 metros. Por eso le digo entre 9 y 15. Que pueden ser árboles, que pueden ser mallas Rachel, pero es una cosa que te disminuya la intensidad del viento que llega a tu invernadero. Pero cuando son vientos muy fuertes, tiene que ser en zonas muy ventosas. Sí, 4,5 metros, algo que sea más grande para que te haga ese efecto del viento. ¿Ya? Otra cosa importante. Pero el sol, si tu invernadero está así y el viento viene de acá, el sol va por el norte. Y además el hecho de que tú lo estás poniendo acá y que lo estás poniendo 3 a 5 veces a distancia es precisamente que si el sol viene de aquí para allá, cuando esto sombree, la sombra va a llegar por aquí. Tu sombra nunca va a llegar al lado de tu invernadero. ¿Ya? Miren, fíjense acá, cuando yo les mostré la orientación, algo que nadie se percató. Miren este invernadero. Este invernadero lo más probable es que esté puesto de este a oeste. Y el norte está para este lado. Porque el sol pasa por acá y hace que sombreen todos los árboles hacia el invernadero. El sol pasa por el norte, por lo tanto estos árboles están hacia el norte. Entonces todo el sombreamiento que hay acá me llega directo a mi invernadero. Este lado del invernadero no va a producir nada, porque tiene sombreamiento todo el día. ¿Ah? Por eso fue mi pregunta de los árboles, porque yo, claro, yo no había visto que lo había puesto como en la entrada o en la salida. Y ahí está por el costado. Está en el costado. No, acá está en el costado. No está en la salida, si la salida está acá. Porque aquí quiere decir que el viento viene del este o del oeste y mi invernadero está norte-sur. Pero está muy lejos para que esa sombra no llegue. Eso es lo que pasa. Otra cosa importante es que tienen que tener disponibilidad de agua. Ustedes si van a comprar un terreno y quieren poner un invernadero, lo primero que tienen que preguntar, ¿tengo derechos de agua? Porque de lo contrario no van a poder producir nada. Si no hay agua, jodieron. Eso es súper importante. Sistemas de calefacción, cuando ustedes quieren producir todo el año, es imprescindible decir, yo voy a tener que calefaccionar en algún momento para poder que el cultivo sea rentable y poder tener muy buena producción. Pero ahí también hay que buscar los costos, ver el sistema que van a utilizar, si va a ser a benzina, si va a ser a petróleo, si va a ser a gas, si va a ser qué es lo que pero eso lo vamos a ver en la otra unidad. ¿Ya? Y por último, que haya una casa cerca de su invernadero. ¿Por qué? Porque si tú vayas a tener un invernadero de tomate y no hay nadie cerca, cuando vayas a cosechar no va a haber ningún tomate en tu invernadero. Entonces tiene que haber una casa cerca, una para que cuide y otra para que en caso de cualquier problema, de ese efecto, haya alguien que pueda actuar rápido en caso que pase algo dentro del invernadero. Y la distancia a zonas polvorientas también es importante, porque si hay una zona muy polvorienta donde los vehículos pasan rajados todos los días para allá y para acá, voy a tener problemas que se va a acumular polvo en el techo. Y eso me va a disminuir la luminosidad que entra hacia el invernadero. Entonces hay que tener cuidado también cuando ustedes están buscando dónde poner su invernadero. ¿Ya? Y por último, ¿qué van a hacer cuando lo quieren construir? El paso a paso. Primero, nivelar y preparar el terreno. Dijimos, tiene que ser un terreno planito, entonces lo primero que hay que hacer es nivelar. Segundo, verificar la posibilidad de construir canales de desagüe por los contornos para evitar aposamiento y encharcamiento cerca del invernadero. Tercero, cuadrar el terreno. Eso ustedes ya lo hicieron con la Claudia. Aprendieron a cuadrar el terreno. Con Pitágoras. Por lo tanto, cuando empecemos a construir un invernadero, hay que hacer Pitágoras para que las estacas de las esquinas queden derechitas y no nos quede el invernadero así, así, así. Entonces hay que usar Pitágoras para cuadrar primero el rectángulo del invernadero. Después que cuadramos, hay que marcar los hoyos, y los hoyos donde van los polines de las orillas y los del centro son de 30 por 30 y 60 centímetros de profundidad. Y cada poste generalmente va a 3 metros de distancia uno del otro. Luego que hago los hoyos, instalo los postes, después instalo techo y termino instalando plástico y lo último que hago es armar la puerta. Eso es como mi paso a paso. En el invernadero que vamos a ir a construir, que igual va a ser chiquitito, en general las primeras secciones son las que cuadran el terreno, y a veces alcanzan a instalar postes. Las secciones que siguen después ponen poste y techo, y las últimas secciones en general son las que instalan el plástico.
A ustedes les va a tocar poner la puerta. La chapa. El invernadero que tenemos por ahora para producir es chiquitito. Bueno, eso es lo que esto es lo que vamos a construir. Yo fui el martes a hablar al colegio donde el espacio que tienen ellos es muy pequeñito para poder construir un invernadero. Por lo tanto, el invernadero va a ser de 7 metros de largo por 3 metros de ancho. No lo podemos hacer más grande porque no tienen más espacio donde ponerlo. Va a ser chiquitito. Y va a quedar de este a oeste. No me miren así, no hay más espacio. El invernadero va a quedar así de este a oeste porque no hay cómo ponerlo norte-sur. No hay cómo. El sol pasa por acá y va a quedar aquí. Detrás hay una sala, entonces en este sector va a quedar el invernadero así. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo ahora, como trabajo a ustedes, para que empiecen ahora en este rato que nos queda clase, que ustedes me digan qué altura le van a dar a esos invernaderos. Qué altura va a tener de lateral, qué altura va a tener en el centro, que nos va a quedar de un ancho de 1,5 cada lado, porque tiene 3 de ancho. Y para que también me digan los materiales que vamos a comprar, cuántos postes, de qué largo y cuántas tablas que le vamos a poner a ese invernadero, porque yo tengo que hacer el pedido de los materiales para que estén listos para que después lo vamos a construir. ¿Qué colegio vamos? Al llano. Sí, ahí al frente por la calle que es donde pasan una de las micro... Frente a la Concha y Toro para adentro, en el callejoncito ahí del llano, po, al lado del gimnasio. ¿Qué vamos a hacer allá? Un invernadero. Ya, eso. Así que la primera parte de ustedes ahora es que diseñen el invernadero y me digan ya, el lateral va a tener esto. Obviamente lo van a diseñar, le van a poner alturas y después van a tener que calcularles si les da la relación volumen-superficie. Y después me van a tener que decir los palos. Consideren que si al lado le dejan una altura de 2,2, el palo tiene que tener por lo menos 60 centímetros más, que es lo que va enterrado. Entonces los polines para los costados son de tanto y son tantos polines. Para el centro necesito tantos palos de tanto largo y las tablas que vamos a ir uniendo todos los sectores. Porque también le vamos a calcular el plástico. Necesitamos saber cuánto plástico vamos a pedir también para poder cubrir ese invernadero. ¿Ya? La idea es que ponerme de acuerdo bien con la Claudia para ver ahora, yo creo que ahora en octubre, poner algún día de práctico para que ella haga salida y yo haga el invernadero. Y así podamos ir jugando con las cantidades de personas, porque una sesión completa es mucho para construir el invernadero. Quedan mucho haciendo nada, entonces tienen que ser grupos más pequeños para poder que todos vayan aprendiendo y todos puedan trabajar. Ah. Ya, eso. Ya, vamos diseñando el invernadero.